Hola, mi nombre es Andrea Pozos Flores, soy estudiante de la maestría en clínica psicoanalítica del Centro de Estudios Superiores Tercer Milenio, ¿no? Entonces yo estudio aquí y bueno, pues voy a presentar en este breve video 10 problemas de investigación en psicoanálisis. Estos problemas los he identificado junto con mi grupo que es el grupo también que está de la maestría, también son mis amigos y también es mi equipo de trabajo cuando toca hacer algunas revisiones que consideramos puntuales para, pues, el psicoanálisis, ¿no? Entonces, a ver, vamos a iniciar con el primer problema. Estos problemas van a derivar en primer lugar porque, bueno, cuando uno dice mi investigación, uno identifica el enorme individualismo y con ello la postura que sostiene respecto al desarrollo del conocimiento. Bueno, en los últimos años, el desarrollo del quehacer científico en el psicoanálisis ha tenido auge y amplia difusión con el desarrollo de libros, artículos que publican temas llamativos como psicoanálisis y topología, psicoanálisis y física cuántica, psicoanálisis y física teórica, ¿no? Eso es lo que uno se encuentra en Internet, y eso es lo único que encontramos cuando se difunden cosas, ¿no? Algunas cosas que se llaman científicas. Sin embargo, ya hay mucho de eso, ¿no? Y entonces Kuhn nos llama bueno, Kuhn, desde las revoluciones científicas, nos menciona el riesgo de hacer investigaciones de retoque. Es decir, ¿qué pasa cuando uno retoma temas trillados? Pues que uno se estanca en el desarrollo del conocimiento y lo único que hace pues es retocar y tratar de comprobar 1000 veces lo que ya se ha propuesto, evitando la novedad. Entonces se ofertan seminarios como diferencias Freud-Lacan. Eh, Lacan y Freud no eran lo mismo. El psicoanálisis y la topología, psicoanálisis y la física cuántica. A mí lo que me llama la atención es cómo hemos cambiado de hacer psicoanálisis y comida psicoanálisis y otras cosas por psicoanálisis y topología, ¿no? Eso es lo que uno se encuentra mucho. Y bueno, esto sucede, los planteamientos espurios, con espurio me refiero a aquello que es ilegítimo, que no tiene una relación, aquellos planteamientos que no están relacionados de forma, digamos, de manera justificada, ¿no? Y entonces esto se debe al desconocimiento de los alcances y limitaciones del psicoanálisis de Lacan. Aquí voy a hablar solo del psicoanálisis de Lacan porque, bueno, hay una diversidad de psicoanálisis y el psicoanálisis de Lacan es lo que más ha proliferado últimamente, ¿no? Entonces, bueno, esto se debe, estos planteamientos espurios tienen raíz o tienen origen en 3 puntos esenciales que hemos identificado, que es la falta de formalización. Hay que decirlo, el psicoanálisis no está axiomatizado y en tanto no axiomatizado, no está formalizado. Por lo tanto, se desconoce cuáles son las contradicciones teóricas y cuáles son los hoyos que podemos encontrar en ella, los agujeros, ¿va? Donde faltan axiomas, donde sobran, no lo sabemos, no se ha presentado así, ¿no? Y luego la desactualización, aunque bien Lacan propone una serie de ciencias auxiliares para el psicoanálisis, las propuestas están hechas hace 50 años, un poquito más. Eso quiere decir que no estamos actualizados con respecto a las últimas investigaciones que hacen las ciencias. Es decir, esas ciencias de las que hablaba Lacan ya han avanzado, han criticado esos postulados y esas propuestas que retomaba Lacan. Entonces, estamos desactualizados y finalmente estamos también descontextualizados en el sentido de que al no conocer la situación de la teoría de Lacan, al no estar formalizada, al no conocer la situación actual en la que se encuentran las otras ciencias y no poder mantener un diálogo, estamos totalmente descontextualizados. No podemos dialogar con otras ciencias precisamente por esto. Y esto nos lleva a un problema nuclear que es desconocemos el objeto de estudio del psicoanálisis. Y, y bueno, si ustedes me dicen que no, yo les pregunto, ¿cómo saben cuáles son las ciencias auxiliares del psicoanálisis si a la fecha no hemos formalizado? ¿Cómo saben que nos conviene estudiar física teórica, física cuántica, topología, si no sabemos si estas disciplinas, que son propuestas por Lacan, nos permiten una explicación satisfactoria de nuestro objeto de estudio? Ojo, ¿por qué seguimos sosteniendo esto? No sabemos si el objeto de estudio del psicoanálisis es el que debe hacerse. Hemos recibido críticas donde nos mencionan que cómo vamos a investigar
si no conocemos el objeto de estudio, ¿no? Y así de, ajá, ¿y ustedes cómo van a investigar algo que si no conocen el objeto de estudio del psicoanálisis? Apenas lo van a investigar. Pues sí, apenas lo vamos a investigar. Pues porque escuchen lo que dice Moltó en el año 2011. Moltó es un autor, ¿no? La práctica científica es diferente a como se la concebía anteriormente. ¿Mm? E igualmente diferentes son la misión de la ciencia, es decir, lo que ésta debe hacer, y la manera de entender la realidad estudiada y el conocimiento. Se pasó de una mirada que postulaba a los fenómenos científicos como un dato de la realidad objetiva a una concepción en donde el punto de vista científico construye su objeto de estudio. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Fin de la cita, página 2, ¿no? Entonces dice que el punto de vista científico construye el objeto de estudio. De inmediato, esto nos lleva a pensar la siguiente. El cambio de postura que pasa de una realidad objetiva, es decir, el objeto se encontraba allá afuera, pasa a decir que el objeto de estudio debe construirse. En primer lugar, esto nos va a tambalear en la idea del conocimiento. Entonces, el conocimiento debe construirse, no debe encontrarse allá afuera. Eh, entonces, para hacer psicoanálisis una ciencia, debe como primer paso, o sea, como primer paso, debemos construirlo y llegar a un consenso entre psicoanalistas. A ver, muchachos, vamos a reunirnos el día de hoy, vamos a ver qué onda con el objeto de estudio. No, pero fíjense, Molto también nos va a dar otra pista y nos va a mencionar algo más, citando a Otois, ¿no? Entonces nos va a decir, Otois es un autor que tiene un libro que se llama La ciencia entre valores modernos y posmodernidad, y Molto de él va a retomar lo siguiente. En este sentido, la delimitación de Otois argumenta por qué cree necesario que la filosofía de la ciencia se ocupe con más detenimiento de la técnica. Básicamente, su razonamiento es que en el estado actual de las ciencias, la técnica participa tanto o más que la teoría en definir los objetos de estudio. Entonces te dice, si tú vas a delimitar un objeto de estudio, echa la mano a filosofía de la ciencia. O sea, no es tan fácil como que todos quedemos de acuerdo el día de hoy que lo que vamos a estudiar como objeto del psicoanálisis es el otro. Hay que echar mano de la filosofía de la ciencia para poder construir un objeto de estudio, al menos la recomendación que va a hacer Otois, ¿no? Esto nos va a llevar al siguiente problema, o sea, implica que no solamente concierne crear un objeto de estudio a los psicoanalistas, sino que hay que mencionar la importancia de otra disciplina, que es la filosofía de la ciencia. O sea, no solo el psicoanálisis tiene que proclamarse, tiene que llamar a la filosofía de la ciencia. Y el segundo problema que vamos a abordar ahora es el desarrollo de PICs y el trabajo en equipo. Bueno, para empezar, ¿para qué hay un PIC? Ahí va. Según Hawking, citando a Lakatos, la propuesta de Lakatos apunta que las realizaciones científicas son programas de investigación que pueden evaluarse por los cambios en problemas progresivos y degenerativos. De esta forma, las revoluciones científicas se aperturan cuando un programa de investigación sobrepasa o alcanza a otro. ¿Sale? Esta es pues es algo que nos menciona Hawking en el 2018. Obviamente lo que estoy haciendo es una paráfrasis, no es una cita textual. Lo que mencionan primero, tiene que haber más de un PIC para que pueda haber una competencia, ¿sale? Y luego el PIC va a avanzar conforme vaya modificando sus problemas de investigación. Si ustedes o si nosotros nos quedamos todo el tiempo tratando de diferenciar a Freud de Lacan, tratando de hablar de la importancia que tiene la física cuántica en psicoanálisis o tratando de hablar de la importancia que tiene la topología en psicoanálisis sin saber que nuestros planteamientos realmente son legítimos y no son espurios, pues nos vamos a estancar, ¿no? Ya Kuhn mencionaba que esto sucede cuando la ciencia está en una etapa precientífica, ¿no? Casi, casi cuando estamos en la época del esoterismo. Yo digo que el psicoanálisis todavía está en el esoterismo, aunque les pongan títulos ostentosos como física cuántica o física teórica, ¿no? Entonces, ahora bien, esta metodología, o sea, la creación de PICs, que es un monstruo que nos ofrece Lakatos, ofrece una reconstrucción radical de la ciencia que además toma elementos esenciales del falsacionismo y convencionalismo. Cabe mencionar que este autor sostiene que las teorías presentan contradicciones y vacíos, por ello no salva al investigador de conocer la forma de su teoría. Es decir, si ustedes me van a decir, pero Lakatos dice que toda teoría se encuentra interminada, ¿no? Que tiene contradicciones y vacíos. Entonces, ¿por qué vienes a decir que el psicoanálisis no está formalizado? Ojo, estoy diciendo que la formalización nos permite identificar esos vacíos y límites. Eso no quita que tú no conozcas la teoría que estás abordando, al menos una teoría que vas a abordar, ¿no? Entonces tenemos, punto número 1, presencia de más de un PIC para que haya competencia y pueda llegarse a una revolución científica. Luego,
tenemos que pasar al siguiente punto, que es el reconocimiento de la comunidad científica como un grupo social inmerso en un contexto histórico y cultural específico, ¿no? Esto nos lleva a la cita que hacía en el primer momento, ¿no? Ahora, el conocimiento se va a construir y se construye por una comunidad científica. Es importante el tercer punto, que es trabajar en equipo. Y fíjense, vamos a nuevamente a parafrasear a Molto. Menciona que la idea del conocimiento en la actualidad se concibe como el producto de actores, lo que conlleva a reconocer a la comunidad científica, que es un grupo social que tiene estas características, o sea, está inmerso en el contexto histórico y cultural específicos a lo que está sucediendo en este momento. Y en este sentido, la ciencia está a merced de una pluralidad de actores que tienen por objetivo imponer sus propios objetivos, tiempos, asignación de roles y demás. Sin embargo, siempre se va a llevar los aplausos el programa de investigación. O sea, de lo que se trata es de quitar protagonismos, porque se trabaja en equipo, siempre se trabaja en equipo. O sea, si vas a construir tu objeto de estudio, debes trabajar en equipo. Y para los que me dicen que no conocemos el objeto de estudio, yo nunca he visto un equipo en donde se llame a filósofos de la ciencia para delimitar y debatir respecto a nuestro objeto de estudio en psicoanálisis. Bueno, ahora, vamos a pasar al problema 3, que es, ¿por qué la gente dice cosas como, estos locos no saben que ya existe un problema de investigación para un objeto de estudio para el psicoanálisis y estas personas a mí me han criticado porque a veces hablo de la importancia que tiene la estadística y algunas filosofías de la ciencia, pero bueno, esto nos lleva a plantearnos qué tanto de lo que estamos hablando conocemos, ¿no? Y nos lleva al problema 3, que es la formación de los psicoanalistas. Miren, en psicoanálisis se pueden tomar dos posturas. Hay psicoanalistas que dicen, el psicoanálisis no es una ciencia, y entonces la formación de estos psicoanalistas está pues motivada por arte, literatura, algunos campos de la filosofía, gastronomía y otras cosas, ¿no? Está bien, hay autores serios, por ejemplo, Chulhan, Zizek, que toman algunos postulados del psicoanálisis para hacer una interpretación de la realidad. Está bien, no están haciendo psicoanálisis, o sea, no atienden pacientes. El problema es que si atiendes pacientes, neta los vas a atender con eso. Cuando uno tiene un paciente, toma en sus manos una responsabilidad, al menos la de controlar su objeto de estudio. Y la otra postura que se pretende científica, pero que no creo que lo sea, son aquellos que dicen que el psicoanálisis o el psicoanalista debe estudiar física teórica, porque es muy importante, porque ellos lo consideran muy importante, porque lo dijo Lacan. O sea, eso no es un argumento válido. Si tú me dices, tales axiomas se parecen, postulan, he platicado con algunos físicos, y aquí están las entrevistas, hemos visto que se puede explicar el fenómeno a partir de estas teorías, bueno, entonces eso es otra cosa. Pero si solamente dices que es importante porque un autor dice que Freud es física clásica y Lacan es física cuántica, pues para empezar, ¿tú eres físico? ¿Sí o no? O sea, ¿de veras tienes un desarrollo en esa área? Y bueno, entonces así se forman nuestros psicoanalistas. Si bien se inscriben en una maestría, está bien. Miren, si ustedes no van a atender pacientes, digan cosas, publiquen libros, pero si van a atender pacientes, cíñanse por favor a un método riguroso, ¿no? Entonces, nuestra, el problema de que los psicoanalistas se estén formando así en torno y las dificultades de la ciencia o estos problemas que hemos identificado es que se forman con ciencia de supermercado, con física de supermercado, con matemática de supermercado. No es una física, no es una matemática o no son conocimientos en física y matemática que les permitan tener una plática sostenida con expertos en esa área, ¿no? Esto nos lleva lejos de postular al psicoanálisis como científico, nos lleva a que haya desinformación por parte de los consumidores, ¿no? Si tú vas a hablar de raíz cuadrada de -1, bueno, al menos debes hacer una raíz cuadrada, ¿no? Bueno, no sé si hacer una raíz cuadrada, pero sí tener el conocimiento de todo lo que esto implica, ¿no? No solamente repetirlo y saber que hay algunas cosas que Lacan proponía en su teoría que en matemáticas y en física ya están rebasadas, ¿no? Ya son problemas que en su tiempo de Lacan estaban, pero que ahora ya se solucionaron, ¿no? Entonces, eh, si nuestros psicoanalistas se están formando con algunas cosas que cachan en la física, en la matemática del supermercado o en la filosofía del supermercado,
y rellenan esos huecos con algunos videos que encuentran en YouTube, pues entonces vamos por mal camino, porque no hablamos de una formación robusta de un psicoanalista. Eso quiere decir que algunos ni siquiera conocen su teoría. Tal es así que no hemos hecho nada por axiomatizarla, o al menos por formalizar algo, presentar algo más o menos esquematizado, o decir, se puede, o miren muchachos, no se puede, yo lo intenté por aquí, que llegue alguien más y que diga, bueno, mira, ¿qué te parece si lo intentamos ahora? ¿No? Eso no lo hemos hecho. Entonces, ¿cómo estamos siendo formados los psicoanalistas? Y lo más aterrador es que con esta formación se digan investigadores. Esto nos lleva al problema 4. Perfil de investigadores y desarrollo de competencias en investigación. Fernández y del Valle, que son algunos autores en la metodología, nos dicen que hay una serie de competencias que, o cualidades que deben desarrollarse en el científico. La primera es la rigurosidad y tiene que ver con la capacidad que debe tener el científico para, primero, identificar problemas de investigación, lo cual vemos que es algo muy difícil porque no hemos pasado de hablar la diferencia de Freud-Lacan, física y psicoanálisis y topología, física teórica, física relativa y psicoanálisis. Estos son los temas más utilizados, o el deseo del psicoanalista y la topología, el deseo del psicoanalista y la física cuántica, el deseo del psicoanalista y las matemáticas. O sea, es como si tener el estandarte de físico-matemáticas nos hiciera en automático ciencia. No. A ver, hay que ser rigurosos, hay que ver problemas reales en nuestros planteamientos que tenemos ahora en psicoanálisis. Entonces, primero lo que tiene que hacer un científico es identificar problemas. La segunda cualidad es poder derivar preguntas de investigación. La tercera implicaría poder crear objetivos alcanzables, luego crear hipótesis que contesten a las preguntas de investigación que a su vez se derivan del planteamiento del problema, que conozca metodología para abordar esas problemáticas y finalmente que pueda evaluar la hipótesis, es decir, refutarla o aprobarla, ¿no? Validarla, pues. Luego, otra de las cualidades científicas o que debe poseer un científico es la constitución ética y se refiere a la capacidad que uno debe tener para admitir los propios errores, para admitir los resultados, o sea, decir, miren, mis planteamientos estaban mal, mis deducciones estaban mal. Ojo, con esto no estoy diciendo que todas las investigaciones sean empíricas. Hay investigaciones teóricas, hay investigaciones empíricas y hay investigaciones de carácter teórico empíricas. Lo que yo estoy diciendo que debes tener una postura ética es siempre enunciar los errores, los logros, pero todo de acuerdo a una estructura que te permita tener cierta confianza en lo que estás haciendo. La tercera cualidad es la capacidad de autocrítica, o sea, que tú puedas reconocer los propios errores, que te mantengas en constante capacitación, que busques una mejor solución a los problemas, ¿no? Y esto vamos a pasar ahora al problema número 5. O sea, el problema número 4 es el problema de que en psicoanálisis nuestros psicoanalistas no están desarrollando las competencias en investigación. Y a partir del problema 5 al problema 9 vamos a ver algunas consecuencias de que no tengamos estas competencias, ¿no? El problema 5 es la falta de la capacidad para delimitar un tema. Kerlinger y Howard nos mencionan, Kellinger y Howard son metodólogos que gozan de un reconocimiento importante en este campo de la metodología. Y bueno, vamos a ver qué onda con el problema de la delimitación temática. Navegando por internet me encontré un ciclo de conferencias que ofertaba un grupo de psicoanálisis científico que tienen sede en Argentina, donde se autorizaba la presentación de una conferencia que mostraba una tesis, ¿sale? Una tesis que alguien presentó que, bueno, esta tesis, fíjense, más o menos va así. Recuerdo que habla del mutis de los psicoanalistas, tipos de psicoanálisis, mutis de los psicoanalistas, tipos de psicoanálisis, lo inefable y la extraterritorialidad del psicoanálisis. O sea, menciona 4 cosas. Todo esto, así, no recuerdo el orden, pero todo esto estaban en el título. A ver, estas 4 cosas no son 4 temas de investigación, son 4 temas de interés, pero para nada están delimitados. ¿Y por qué no están delimitados? Bueno, aquí vamos a encontrar 2 problemas. El primer problema es qué onda con esta persona que se dice investigadora, que muestra estos errores tan primarios, digamos, errores
tan visibles en algo que él presenta como una investigación. Luego, si es una tesis, ¿qué onda con las universidades? ¿En qué medida nos estamos formando y nos están formando dentro de las universidades en competencias de investigación? Entonces, bueno, no es para justificar, pero bueno, la situación en materia de investigación en México está por los suelos, ¿no? Eso nos implica que hay un desconocimiento de cómo se investiga también en las universidades. Entonces, algunas personas presentan este tipo de errores en congresos y conferencias internacionales, como la que les estoy mencionando. Y bueno, esto nos lleva al segundo problema, que es aún más grave, sobre todo porque implica a los psicoanalistas, es decir, ¿qué pasa con el comité evaluador? Esto nos lleva a pensar que en ese lugar hay una ausencia de un riguroso comité de evaluación y selección de trabajos. Es decir, los psicoanalistas presentamos publicaciones como científicas con estos errores tan primarios de meter 4 temas de interés y presentarlos como un tema delimitado de investigación. La verdad es que para mí sí es un problema esto. Luego, Kerlinger y Howard, ahora sí, retomando estos metodólogos, nos van a mencionar tres pautas que deben considerar como criterios a la hora de hacer ciencia, ¿no? Entonces, la primera es que un científico, alguien que se llame científico, debe saber que la investigación científica es sistemática y controlada. Sistemática, ¿por qué? Y controlada porque tenemos una serie de procesos metodológicos que nos permiten tener cierta seguridad en nuestros resultados, ¿no? Cierta seguridad, ojo, cierta. No estoy diciendo que nos van a llevar a la verdad verdadera, ¿no? A veces también nos criticaban en el grupo porque nos decían, es que ustedes quieren la verdad verdadera. Ojo, no quiero la verdad verdadera, quiero más rigurosidad en el psicoanálisis. No quiero andar parloteando de cosas que no conozco. Y decir, es que entonces todo el mundo puede participar en el psicoanálisis siempre y cuando se adhiera a un programa de investigación, ahora sí ya se puede presentar como científico. No. Bueno, luego la correspondencia empírica. La correspondencia empírica es importante porque está bien, o sea, está bien que haya una serie de deducciones teóricas que en un futuro, o hipótesis que en un futuro cuando la tecnología nos alcance nos permita validar o refutar. ¿No? O sea, por eso se construyen laboratorios enormes, ¿no? Donde hacen investigaciones con partículas y así, ¿no? Para poder comprobar algunas hipótesis, validarlas o refutarlas o dejarlas ahí guardaditas. Eh, y en psicoanálisis pretenden hacer algo así con física y matemática de supermercado sin utilizar metodología. ¿Cuándo creen que desarrollemos una metodología que nos permita comprobar y refutar nuestras hipótesis si no estamos haciendo nada para, pues para construirlas? Si lo que hacemos es criticar a Freud porque Freud es más viejo que Lacan, criticar a Freud porque hay algunos postulados que no sirven. He escuchado también comentarios que dicen, es que creo que Charcot y otras personas hicieron más que Freud por el psicoanálisis. Ojo, ojo. No se trata de que un autor sea mejor que otro, simplemente algunos autores dejan postulados que después son desarrollados, son refutados o revalidados para explicar un fenómeno. O sea, lo que hizo Lacan fue para explicar el fenómeno clínico que quería explicar, para curar. No fue para decir que Freud era un anticuado, ¿sale? Entonces, ¿a qué me refiero con la correspondencia empírica? Está muy bonito hablar de física teórica y psicoanálisis y decir, no sé, me encontré, por ejemplo, con un error en una conferencia donde alguien mencionaba que las personas cometían un error teórico en la clínica porque se iban por el empirismo. A ver, el empirismo no es una teoría, ¿va? Hay que leer un poquito más antes de hablar. Por eso les digo, los psicoanalistas hablamos de cosas que no conocemos. Con la correspondencia empírica es, si tú vas a hablar de esas cosas tan ostentosas, está bien, siempre y cuando no atiendas pacientes. Si vas a atender pacientes, si vas a abordar tu objeto de estudio para solucionar un problema de la realidad, entonces todo lo que deduzcas teóricamente tiene que tener una correspondencia con la realidad. ¿Sale? Entonces, por eso la importancia de que haya desarrollos teóricos, desarrollos empíricos y desarrollos teórico-empíricos, ¿no? El tercer punto que nos proponen Kerlinger y Howard es la revisión entre pares. Y esto nos lleva al problema de la delimitación temática. Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué se dejó pasar una investigación que tiene 4 temas de interés, pero que para nada estaba delimitado? No había una delimitación temática. Pues bueno, porque no hubo revisión entre pares. Esto implica que no hay personas que tengan las competencias necesarias para hacer una revisión de un tema.
Es más, para revisar un artículo científico no lo hay. Esto nos habla de la seriedad de ciertas publicaciones que se pretenden como científicas. Vamos al problema 6. Delimitación de los objetivos de investigación. Bueno, esto también es un problema porque no sabemos delimitar un tema de investigación. ¿Sabremos hacer objetivos de investigación? Vamos a ver. Esto me lo encontré, voy a citar, voy a leer cómo se presentó el objetivo en una charla que hubo sobre psicoanálisis y física teórica. Y bueno, obviamente no voy a decir el nombre, pero el, el objetivo es el siguiente. Ubicar al psicoanálisis de Lacan en el paradigma de la ciencia moderna, esto mediante 4 conceptos fundamentales de la física: tiempo, espacio, materia y energía. 4 conceptos fundamentales de la física. Conceptos magnitudes. Bueno. Luego, otra situación aquí es que ubicar no es un verbo que se utilice en las ciencias. ¿Sale? Entonces, ubicar no es un verbo alcanzable. Digamos, en las ciencias utilizamos determinados verbos que nos permiten conocer y alcanzar algunas, pues algunas acciones que nos permitan lograr o contestar a la pregunta de investigación. Unos utilizan la taxonomía de Bloom, pero la taxonomía de Bloom se ha quedado un poco relegado al estudio educativo, ¿no? Entonces, bueno, puedes auxiliarte de esa tablita, es muy útil, pero bueno, no son los únicos verbos que puedes manejar investigación, pero hay verbos como ubicar o verbos como, ¿qué otro verbo? Concientizar. No son verbos alcanzables, es decir, no puedes tener a ciencia cierta algo que te permita saber si realmente la persona quedó concientizada o no. Entonces, bueno, no sabemos seleccionar adecuadamente los verbos. Vargas Veal, en el 2011, Vargas Veal, un metodólogo mexicano, él nos menciona que el objetivo es una meta en la investigación. Vamos al problema 7, los límites de la formación. Hay que reconocer los límites de una disciplina. Primero, si no axiomatizamos si no formalizamos el psicoanálisis que pretendemos hacer científico, ¿cómo vamos a saber los límites de la ciencia? Luego, reconocer los límites de nuestro propio conocimiento. Yo tengo formación en psicología, conozco algo de psicoanálisis por la maestría que tengo, pero para nada tengo conocimiento de física teórica o física cuántica. No lo tengo, entonces hay que reconocer los propios límites. Por eso, el tercer punto, la importancia de trabajar en equipo. Hay que trabajar en equipo y dejar de hablar de cosas que no conocemos. Problema 8, rechazo o desconocimiento de la metodología de la investigación. Tengo un profesor que una vez en un trabajo, nos pidió un trabajo de investigación, yo hice mi esquema, y cuando este profesor lo revisó y llegó al apartado de metodología de la investigación, seleccionó el apartado y me puso una nota que decía: esto es irrelevante o esto es intrascendente. A ver, ¿cómo? La metodología no sirve. Mi sorpresa es que ese maestro no estaba en contra del posicionamiento del psicoanálisis como ciencia. Más bien él mismo se decía investigador y había presentado un libro con carácter de investigación. A ver, si eres investigador y no usas la metodología, ¿cómo haces? No estoy diciendo metodología cuantitativa o cualitativa, cualquier tipo de metodología científica. Su uso nos da cierta rigurosidad y seguridad a la hora, de presentar los resultados. El problema 9 es la apertura a la crítica. Si tú te vas a meter al rollo del psicoanálisis como ciencia, en cualquier ciencia vas a recibir críticas, que es muy bueno. Es muy bueno porque la crítica nos permite mejorar, nos permite crecer como personas, ¿no? Entonces, la cita, bueno, estos 3 puntos los he obtenido también de Kerlinger y Howard en el año 2012, bueno, en la publicación, la edición del año 2012, y nos dice que, bueno, unos rasgos de la investigación es que todo investigador siempre debe presentar sus nociones ante un tribunal del cuestionamiento y pruebas empíricas. O sea, siempre, si tú vas a decir algo, tienes que llevar, si no las pruebas empíricas, las deducciones que te permitan validar un conocimiento. Luego, ser crítico con el trabajo propio, reconocer los propios errores, los propios límites, ¿no? Y saber pedir ayuda. Luego, ser crítico con el trabajo de los demás. Claro, críticas fundamentadas, ¿no? Y vamos al problema 9, que es el sectarismo y la religión. Se han creado sedes, muchas sedes de un programa de investigación
la gente al adherirse piensa que automáticamente es investigador porque le dan chance de publicar. Y eso nos lleva a falacias de autoridades también, porque se piensa que las personas que iniciaron este movimiento son o tienen la última verdad. Entonces sus argumentos son porque fulanito lo dijo, porque sutanito lo mencionó, Lacan lo hizo. Oye, si tú te quieres volver especialista en Lacan, está bien, pero ten en cuenta que vas a requerir de la metodología para conocer el contexto y poder ubicar a Lacan en un lugar mejor. ¿Sale? O sea, poder conocerlo mejor. Las personas que son especialistas en un autor son de veras especialistas, conocen el contexto y no solo en un idioma. Bueno, eso nos va, una persona que tiene una formación así nos dista de decir, es que lo dijo fulanero, lo dijo sutano, ¿no? Entonces, si tú publicas, automáticamente no eres un investigador. El investigador es algo serio. Bueno, entonces, estos son los 10 problemas que hemos encontrado en psicoanálisis. Gracias. Esta es una de varias conferencias que vamos a hacer. Y bueno, que pasen excelente día y nos estamos viendo en otro momento.